Bueno, continuando ahora con la segunda parte, que sería acerca de manifestaciones clínicas. Sí, en este caso, bueno, nos quedamos acá. Ya, entonces primero de Shamer habíamos hablado que ella afecta aquí, en este caso, el hipocampo. La segunda etapa afectaba, en este caso, la zona temporoparietal. Entonces aquí aparecía apraxia, que dificulta los movimientos aprendidos, ¿no? Entonces, ¿aquí significa apraxia? O sea, ¿cómo podemos diferenciarlo de algún síndrome motor, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen un padecido, una ACV, tampoco podría, en este caso, el sexto movimiento. ¿Cómo podemos diferenciarlo de esto? Pues muy fácil, simplemente, en este caso, la apraxia a diferencia de algún déficit, de otro déficit motor, se caracteriza porque la praxia, por ejemplo, no presenta aquí la persona ninguna debilidad muscular, no tiene en este caso ningún problema con realizar este caso un movimiento. El problema en este caso es cuando ya le ordenamos un movimiento específico, ¿no? Aquí en este caso la persona, a pesar de haber aprendido ese movimiento, o sea, no tiene la capacidad su cerebro no tiene la capacidad de organizar, de coordinar los movimientos para realizar la tarea que se le ha pedido, ¿ya? Entonces, no solo diferencia. También aparece la agnosia visoespacial. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, por ejemplo, no reconoce algunos lugares conocidos. Tal vez en caso llevamos a algún lugar que previamente ya ha visitado, pero el paciente no lo recuerda. Entonces después aparece también la prosopagnosia, lo cual significa que el paciente ya no puede reconocer cada familiar, se empieza a desconocer tal vez hijos, hijas, entre otros, y eso es el caso, los principales síntomas, manifestaciones de ese caso de la etapa moderada. Ya la etapa moderada tiene estos signos. Entonces, vamos acá en la fase avanzada. Acá observamos una degeneración ya en todo el cerebro, ¿sí? En este caso ya una degeneración global, entonces es la etapa ya final, etapa terminal. Acá encontraremos ya como afectó todo el cerebro la posibilidad de que haya, por ejemplo, crisis epilépticas, aparecen signos motores, la presencia de mioclonías, incluso podría ser caso la enfermedad asemejarse a la enfermedad de Parkinson, porque acá en este caso aparece el síntoma rígido-cinético, aparece rigidez y bradicinesia. ¿Qué significa la bradicinesia? Movimientos lentos, ¿no? Recuerda este caso que la enfermedad de Parkinson se caracteriza por eso, por tener movimientos lentos, por tener rigidez, temblor en reposo, incluso al paciente se le cuesta mirar hacia arriba, es algo también característico de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y ahorita vamos a ver otros síntomas más que se acompañan a la enfermedad de Parkinson, incluso hay síntomas que también suelen predecir en este caso que va a haber esta enfermedad, ¿ya? Como disautonía, la disautonomía, eso lo veremos en otro video. Entonces, acá en este caso, los síntomas, como se dan cuenta, ya son mucho más críticos, ¿ya? Aparecen las crisis epilépticas, signos motores, mioclonías, entre otros. Ya síntomas neuropsiquiátricos que pueden acompañar esta enfermedad, pues, causa apatía, debilidad, o en este caso, como parte de la enfermedad, ¿ya? Entonces, y bueno, ¿no? Pues sería ese caso lo importante acerca de todo. Entonces, como dice acá, en el estadio prodrómico, que es el inicial, el déficit de memoria suele ser puntual, o sea, en este caso ser por una conversación, algún hecho reciente que el paciente no puede recordarlo, ¿sí? Mientras que el estadio ya clínico, que es la segunda etapa que hemos visto, recuerden el estadio prodrómico primero, estadio clínico el segundo, vendría a ser ese caso ya los síntomas como son que no puede reconocer familiares, no puede reconocer, por ejemplo, a, a lugares que ha visitado, no puede hacer caso realizar movimientos aprendidos, que sería la praxia, ¿no? Entonces puede aparecer agnosia, afasia, entonces esos son los síntomas ya que se dan cuenta, complemente más la parte cognitiva y luego se está la parte final, en la cual predominan ciencias piramidales, lo que es, por ejemplo, una marcha torpe, dije que era una postura bueno, marcha como una persona con Parkinson. Eso quiere decir bradicinesia, rigidez, que son característicos, pues, de esta enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, bueno, como se dan cuenta, pues, es incapacidad que va teniendo al final de su vida, que, por ejemplo, puede tener mioclonía, se puede tener, por ejemplo, marcha torpe, todo eso va a llegar a incapacitar a la persona y muchos, en este caso, mueren por la mayoría por infecciones respiratorias, ¿ya? Porque en este caso llega a dejar, por ejemplo, de caminar, ya el paciente no es capaz, en este caso, ¿no? Debido a esas alteraciones motoras que tiene, entonces permanece en cama todos los días, entonces pues saben que cuando un paciente está pues echado mucho tiempo puede causarle úlceras, ¿no? Úlceras de presión, o si no, por ejemplo, por alguna neumonía de respiración, entonces de esa manera pues aumenta siendo la principal causa de muerte las infecciones respiratorias. Al final, lo que mató en sí al paciente no fue enfermedad de Alzheimer, ¿no? Sino esta complicación, ¿no? O sea, porque tiene toda esta serie de evolución, como se dan cuenta. Bueno.
Entonces, hasta acá, en parte, a ver, vamos a seguir con otras enfermedades. Vamos a hablar acerca de la enfermedad de Pick. Preguntarás cuáles son las manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hablar. Esa enfermedad, como les dije, suele confundirse a veces con la enfermedad de Alzheimer, o sea, es un diagnóstico diferencial, pero hay algo también, algo imprescindible, lo cual va a hacer que no consideremos esa enfermedad como tal y no Alzheimer, ¿ya? Entonces, siguiendo con el tema, acá vamos a ver que la principal sintomatología era parte conductual. Aquí en este caso, los síntomas, ¿qué síntomas te preguntarás va a tener el paciente? Pues vas a encontrar a que tu paciente, por ejemplo, tiene cambios de personalidad, como desinhibición de conductas, es decir, que va a tener conductas socialmente inapropiadas. Va a tener, por ejemplo, hacer bromas al lugar, un lenguaje grosero, irresponsabilidad. Probablemente si una persona, supongamos una persona que no ha sido... se ha comportado así y que imagínate ese caso que de la nada, o sea, poco a poco ese caso vaya adquiriendo ese tipo de conductas, ¿no? Entonces aquí ese caso sería como parte de, sospechamos de la enfermedad de PIC. Vamos a ver también otro tipo de clínicas, tendencias, atención a los demás, la apatía, la falta de empatía. También en ese caso puede haber hiperoralidad. Te preguntarás qué se refiere a la hiperoralidad. Eso quiere decir que el paciente o come mucho o también tiene que llevar los objetos a la boca, ¿no? Como sabemos, eso es muy común, por ejemplo, en niños, ¿no? Pero obviamente en personas adultas no es normal. También en este caso está otro tipo de conductas, por ejemplo, conductas compulsivas, comprar demasiado o hacer este caso algo de manera repetida, movimientos estereotipados o repetir palabras o sonidos sin razón, ¿no? Este caso sería parte de la clínica, te das cuenta que tiene que ver mucho la parte conductual, ¿ya? A diferencia que la enfermedad de Schindler empezaba con este caso más bien deterioro cognitivo, pérdidas control de memoria. Siguiendo con esto, esto nos introduce a hablar acerca de una fascia, ya sea esa fascia primaria progresiva, que sería la segunda, bueno, el otro tipo de la enfermedad de Pick, porque todo lo que te he hablado hasta acá sería el primer tipo de la enfermedad de Pick, que sería conductual, ¿ya? Esta enfermedad de Pick tiene dos tipos, la conductual, que es lo que acabo de describirte ahora, que el paciente cambia, también se puede por una personalidad muy desinhibida, ¿no? Eso es un tipo, pero luego está el segundo tipo, que es la afasia primaria progresiva. Bien, este segundo tipo en este caso es menos frecuente que el primero y pues acá, como dice su nombre, se caracterizará por tener afectación en el lenguaje. Habrá deterioro progresivo de la comunicación verbal. Ya, en este caso va, mientras que sus funciones, por ejemplo, se mantienen inicialmente, ¿no? O sea, acaso lo que va a afectar principalmente acá es la parte de lenguaje, la parte de comunicación. Las otras funciones se pueden mantener, y bueno, en esta enfermedad, para diferenciarlo del Alzheimer, cabe resaltar que acá la pérdida de memoria ocurre mucho más tarde que la enfermedad de Alzheimer, porque la enfermedad de Alzheimer recuerda que lo primero que afectaba en este caso la memoria, ¿verdad? Sin embargo, acá no afecta la memoria, en este caso al inicio, sino que ya va ocurriendo en las fases ya más tardías. Entonces, sería lo principal para diferenciar la enfermedad de Pico con Alzheimer. Recuerda que acá tienen que ver mucho la conducta y acá mucho la parte verbal. Y luego enfermedad de Big Wire, obviamente, pues similar, pues, ¿no? Como sabes, para producir la demencia, lentitud, apatía, no es nada específico de conducta como el anterior, ¿no? Solamente los síntomas se manifiestan porque está afectando, obviamente, la sustancia blanca, hasta por los infartos que está viendo. Entonces, demencia por cuerpos de Lewy sería nuestra tercera enfermedad. Acá vamos a hablar acerca de algo muy importante. Aquí la clínica cardinal, como dice acá, son las alucinaciones visuales, ¿sí? Entonces no te vayas a olvidar de esto, por favor. Por ejemplo, aquí la principal síntoma de la enfermedad de Pick era la parte conductual, ¿no? Que es el caso más frecuente. Las conductas desinhibidas, conductas groseras. Acá en la enfermedad de Alzheimer, la parte, el síntoma cardinal era la pérdida de memoria. Y acá el síntoma cardinal son las alucinaciones visuales. Ahora, entendiendo esto, seguimos hablando acerca de demencia de cuerpo de Lewy. Entonces acá, en este caso, como te mencioné, esta enfermedad, por ejemplo, PIC lo diferenciamos de Alzheimer, ¿no? Y Lewy lo diferenciaremos de Parkinson. Así que acá, por ejemplo, aparece una rigidez, se parece mucho a Parkinson, porque el paciente presenta rigidez, asinesia. Si tú ves un paciente, un señor que tenga enfermedad de cuerpo de Lewy, lo notarás que tiene tal vez en este caso movimientos más rígidos, al momento de que tú quieras en este caso mover por su brazo, o en este caso también sus pasos son pasos muy lentos, arrastrando los pies, ¿ya? Entonces es bradicinesia. Vamos a ver ese paciente, si tú observas, encontrarás el caso que tiene temblor, pero no sería uno comparable al Parkinson. O sea,
habrá escaso temblor. Aunque algo muy importante a mencionar también es que la ausencia de Parkinson no descarta ese caso que, perdón, la ausencia de temblor no descarta Parkinson, ¿sí? Existe también este caso Parkinson sin temblor, en el cual solamente manifiesta la rigidez, no más este caso la ronicidea, pero no siempre el temblor también puede estar presente, aunque en su mayoría sí, pues en Parkinson. Bueno, algo también imprescindible para que tú en ese caso puedas diferenciar entre una entidad y otra es la respuesta al L-Dopa. Creo que sería el caso del factor más importante, porque recuerda que un Parkinson idiopático es aquel que responde muy bien al su medicamento, al levodopa. Ya hay parkinsonismos idiopáticos, que es el clásico que tú conoces, hay parkinsonismos plus, que son en este caso otras enfermedades, otras demencias que tienen parkinsonismo, ¿sí? Pero que no son el Parkinson como tal. Entonces, aquí, por ejemplo, diferenciaremos, o bueno, podemos ver que la enfermedad de Parkinson, que como te dije, pues responde bien a la dopa, ¿no? Pero ¿qué pasa con Lewy? Lewy, por ejemplo, tiene Parkinsonismo, pero no es un Parkinson idiopático como tal, ¿ya? Entonces acá encontraremos que cuando le damos, por ejemplo, a nuestro paciente levodopa, supongamos que tú piensas, en ese caso, que tienes al frente un paciente que tiene Parkinson idiopático, le das levodopa y te das con la sorpresa que no funciona, ¿no? O sea, no le está haciendo nada bien, no está mejorando. Entonces ahí sería un criterio importante para que tú consideres que no estás frente a un Parkinson idiopático, sino bien un Parkinson Plus, ¿ya? Entonces, como es acá, es en este caso importante hacer la prueba después de administrar la levodopa, ver cómo está respondiendo. Bueno, luego, en este caso, algo muy importante también es que acá quien suele aparecer primero es la demencia, ¿ya? En este caso, alucinaciones visuales más la demencia es lo principal que suele aparecer acá. A diferencia del Parkinson, por ejemplo, no, la demencia es lo último que se presenta, lo último. Lo primero que empieza en Parkinson es la bradicinesia, la rigidez, el temblor, lo primero, es lo motor, y el último la demencia. Entonces, aquí es diferente. Luego están otros, algunos fármacos importantes que nunca te debes de olvidar son aquellos que no puedes darle. Por ejemplo, son los neurolépticos. Los neurolépticos lo que van a hacer es empeorar los síntomas, ¿sí? O sea, van a empeorar la enfermedad, por lo cual no puedes dar neurolépticos clásicos. Y por eso los neurolépticos clásicos está el haloperidol, por ejemplo. No puedes dar, en este caso, un haloperidol. ¿Qué le puedes dar en vez de un neuroléptico clásico? Le puedes dar un atípico como es este caso la quetiapina, la clozapina, pero no haloperidol, no risperidona, porque vas a empeorar al paciente. Entonces, comienza el manejo de la agitación, ¿ya? Porque también tiene problemas en caso de alucinaciones, ¿no? Entonces, tiene agitación, se realiza con antipsicóticos atípicos como la quetiapina, ¿sí? Y también podemos hacer uso de los inhibidores de colesterasa, como son la ribociclina que se utiliza en Alzheimer. Ya has visto casos que sí tienen cierto efecto beneficioso. Digamos, bueno, acá la demencia, bueno, conociéndote de la clínica, pues en general ya sabes, pues no, olvido, eso no hay nada que especificar acá, simplemente la demencia como clínica en general, pero lo más importante es que aprendas este caso de cada uno. Bueno, recapitulando, podríamos decir, por ejemplo, que Lewy, en este caso, la clínica principal sería alteraciones visuales, ¿no? Que por ejemplo, en enfermedad anterior, que era en PIC, por ejemplo, que aquí la clínica importante es la parte más conductual, como conductas desinhibidas. Acá en Bisweiler, este caso es como una demencia también general, no hay nada este caso en común. Y que, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, ya, acá este caso es la parte clínica, la principal, es el caso la pérdida de memoria, síntoma cardinal. Entonces, hasta acá vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto. Entonces, hemos visto acerca de las enfermedades, ¿no? Por demencia, Alzheimer, Pick, Biswanger, Corpus de Lewy. Ya sabes que Alzheimer es un tumor degenerativo, en la cual hay acumulación de beta amiloide con ovillos neurofibrilares, ¿no? Sabes este caso también que la enfermedad de Pick se parece a la enfermedad de Alzheimer, en que ambas tienen demencia. Sin embargo, algo importante porque son diferencias es que acá en la enfermedad de Pick, pues acá en este caso se va la el FLP lo primero que se va a manifestar son, en este caso, las alteraciones conductales, ¿sí? Por ejemplo, conductas desinhibidas, el paciente, por ejemplo, empieza a comportarse de manera grosera, falta de empatía, apatía, ¿no? Entre otros aspectos, ¿ya? Con una conducta, o personalidad rígida y flexible, ¿ya? Se solo principalmente la parte, como te voy diciendo, de conductas. Eso porque se afecta frontotemporal, ¿ya? Entonces, estaba al principio,
clínica de enfermedad de Pico. Luego sigue la demencia por cuerpos de Lewy, en lo cual lo primero que se manifiesta acá, en este caso, sería el sistema craneal, son las alucinaciones visuales, ¿no? Y el parkinsonismo. Y eso, y aquí igual pues una demencia en general, porque se afecta en este caso por múltiples infartos, ¿ya? Así que no hay nada que para hacer más, saltar ahí. Entonces, mismo con la epidemiología, recuerda este caso que aumenta, bueno, son muy frecuentes esas enfermedades en pacientes ya ancianos, aunque más frecuente en mujer que no lo queda chévere, sin embargo, la enfermedad de Pique es diferente, es más frecuente en varón que en mujer. La etiología también es sencillo, pasamos por acá, físico también, histología. La liga, como estoy diciendo, el caso Shemer empieza por un problema en el hipocampo, entonces aparecerá pérdida de memoria, que por ejemplo, de hechos puntuales, de conversaciones, de qué es lo que he comido ayer, cosas recientes, ¿no? Entonces sería lo principal que suele aparecer en la etapa inicial. Luego sigue una etapa ya avanzada en la cual hay degeneración cerebral global. Entonces aquí en este caso, no, perdón, la parte segunda, perdón, la moderada, acá en este caso no se compromete toda la corteza, ¿ya? Solamente se va a comprometer la parte temporoparietal. Aquí en la fase avanzada se compromete ya globalmente, en general todo, ¿no? Pero acá en este caso moderada se compromete la corteza, es cierto, pero no todo, solamente la parte temporoparietal, por lo cual habrá clínica de deterioro cognitivo, como es la praxia, la agnosia visoespacial, que no reconoce ver visitas a esos lugares, o la prosopagnosia, no recuerde ver, no les parece conocido familiares, ¿no? O rostros que ya he conocido. Y entonces ya sería la última fase, la avanzada, en la cual hay degeneración y acompañada de síntomas extrapiramidales. Hay, por ejemplo, acá suele el paciente caerse, hay más, errores de memoria, entre otros. Enfermedad del pico, como te voy diciendo, lo diferencia principalmente de la parte conductual, ¿no? Me cago en funcionalidad, desinhibición, apatía, entonces sí, ese es el principal. Y se pregunta cuál es la clasificación de la enfermedad de Pico, responderías que es la parte conductual y la segunda de la fase primero progresiva. Son dos tipos. Si te preguntan cuál es, por ejemplo, acá la pérdida de memoria, bueno, por ejemplo, en qué enfermedad aparece primero la pérdida de memoria, sería en la Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, acá en el de Lewy, ¿cuál es el síntoma cardinal? Las alucinaciones, ¿no? ¿Qué fármaco no puedes darle a un paciente con enfermedad, bueno, por demencia por cuerpos de Lewy? No le podemos dar neurolépticos clásicos, tenemos que dar neurolépticos antipsicóticos clásicos como son el haloperidol y la risperidona. Entonces, ¿qué le damos? Los atípicos, como son la quetiapina y la clozapina, ¿ya? Otra diferencia sería el EWI, sería ver Parkinson idiopático secundario, obviamente sería un secundario, ¿no? ¿Cómo lo diferenciamos del idiopático? En que no responde bien al L-Dopa y en que acá aparece un escaso temblor, ¿sí? Otra cosa, a ver, ¿cuál es la ¿en cuál aparece primero la demencia? ¿En Lewy o en Parkinson? La respuesta sería en Lewy. No recuerda que en Parkinson primero aparecen los déficits motores, los problemas motores, ¿no? Y ya al último es la demencia. Entonces aquí en Lewy sería lo contrario. Entonces, bueno, acá lo mismo, ¿no? Clínica de demencia de cuerpo de Lewy, como ya te vengo diciendo, ¿en qué cosa va a tener acá? Un centro de éxito temprano de la parte cognitiva. Bueno, algo acá que no mencioné, que está acá, es el caso de atención, ¿no? Es decir, que va a tener alteraciones, por ejemplo, de la función entre estado de conciencia, o sea, va a tener en este caso entre la principal alteración es acerca de atención y conciencia, ¿ya? Como dice acá, tiene deterioro progresivo de la memoria, es lo primero que se va a afectar acá. La demencia es lo primero que se afecta, ¿sí? En cuerpos de Lewy. Aparte que tiene también las alucinaciones visuales. Y ya en este caso tenemos la enfermedad de Parkinson, lo cual más bien manifiesta primero la parte motora, va a tener primero, por ejemplo, temblor, la discinesia. Otras características, como dice acá, de la demencia por cuerpos de Lewy, tú responderías alteraciones visuales, ¿no? Aparte de la demencia que tiene alteraciones visuales, tiene también trastornos del comportamiento, aunque menos frecuente comparado a una enfermedad de Pick. Y bueno, eso, ¿no? También tiene síntomas de Parkinsonismo, lo que estamos diciendo. Las características de demencia primaria, recuerda que hay demencia primaria, demencia secundaria. La demencia secundaria, por una cosa específica, puede ser, en este caso, pacientes que tengan SIDA, pueden desarrollar también demencia, o por deficiencia de vitaminas, ¿no? Vitamina B2, B9, entre otros, ¿ya? O vitamina incluso de la B3. Entonces, acá en el caso de demencia primaria, más bien sería con la que vamos viendo, se caracteriza este caso por afectar la memoria y funciones cognitivas superiores, ¿sí?
Vamos a seguir entonces con la siguiente parte. Ya lo mismo de acá, ¿no? Características, síntomas de demencia que te vengo repitiendo. Ya sabes que sería pues la afasia, la apraxia, calcule, esos son cosas generales. Ya. Aquí en enfermedad de Pick, como les estoy mencionando, la clínica sería desinhibición, ¿no? Creo que sí ya lo mencioné. En este caso, hacer bromas fuera de lugar, utilizar lenguaje grosero, irresponsabilidad, o sea, toda esa clínica con el paciente no seducía antes nos lleva bastante a sospechar de la enfermedad de Pick. Hiperrealidad, que consiste en tocar objetos con labios llevarlos a la boca, ¿ya? Entonces sería todo eso. Vamos ahora a pasar con la parte ya de diagnóstico, ¿sí? Bueno, aquí el diagnóstico, en este caso vamos a empezar con la enfermedad de Scheimer. Entonces, la enfermedad de Scheimer, recuerda este caso en qué debe de basarse principalmente en la clínica, ¿no? Obviamente tienes que complementarlo de otras pruebas, como por ejemplo también está el test con minimal, el test de mini mental, acá en este caso tienes que se va a los valores del este caso sí, el punto no sé, el 30, ¿ya? Entonces, si sale, por ejemplo, un valor inferior a 27, se considera que ya hay una alteración cognitiva. Vamos a ver algo importante también es que parte del diagnóstico sería que tú puedes solicitar a tu paciente que una prueba de líquido cefalorraquídeo, en la cual vas a tener que encontrar beta amiloide 42 disminuida. Recuerda que no es lo mismo encontrar beta amiloide aumentada, en este caso como depósito, placas en el cerebro, que líquido cefalorraquídeo. Recuerda, en este caso es algo también para que recuerdes, algo importante, ya que muchos se confunden ahí. Recuerda en este caso que vas a encontrar placas de beta amiloide en el cerebro aumentadas, vas a encontrar varias, pero a nivel de líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar disminuidas, ¿ya? Entonces sería lo contrario. La proteína tau, como te dije, estaría aumentada, lo cual es altamente sugestivo de la enfermedad. También encontrarás lo que son los ovillos neurofibrilares, ¿sí? Y con respecto a este caso, si tú quieres irte a la parte de imágenes, y en este caso, ¿qué esperarías encontrar en un paciente con enfermedad de Scheimer? Esto esperarías encontrar que cuando tú solicites una resonancia magnética, encontrarías atrofia del hipocampo. Atrofia del hipocampo, que es una zona que se afecta en el Alzheimer, que es que era la principal, la primera a afectarse, y también dilatación de los ventrículos, dilatación de las astas de los ventrículos, ¿sí? Entonces, ventrículos cerebrales, eso también encontrarías dilatación de esos ventrículos. Sería ese caso hallazgos también que podemos encontrar en Alzheimer. Mientras que si nosotros tomamos otra prueba, que sería la tomografía por emisión de positrones, encontrarías hipometabolismo tempoparital. Seguimos por acá con la enfermedad de Pick, la cual te mencioné que se caracteriza mucho con los cambios de personalidad. Acá el diagnóstico nuevamente importante también la clínica, no te olvides. Está, lo principal, recuerda que es la parte conductual, ¿no? Si se requieren, por ejemplo, tres o más de los siguientes signos, si encuentran más de tres en tu paciente, por ejemplo, apatía, no sé, compulsivas, hiperrealidad, esa conducta desinhibida, ya sería ese caso tendrías una alta sospecha de esta enfermedad, ¿no? También en este caso hacemos o puedes pedir, por ejemplo, en este caso, otra prueba a tu paciente que tiene enfermedad de Pick, una resonancia magnética y acá también habrá en este caso una atrofia, pero no va a ser hipocampo, sino que será una atrofia de los lóbulos frontales y temporales, que es donde suele afectar esta enfermedad. Por eso que la enfermedad de Pick también se denomina como demencia frontotemporal tipo Pick. Y luego, aparte de este caso, estarán también en este caso, si pedimos el PET, ya, esa prueba de acá, la tomografía de emisión de positrones, encontraremos hipometabolismo, igual que acá, ¿no? Hipometabolismo, hipometabolismo. Incluso antes de que pueda observarse algún cambio en resonancia, esta prueba tiene muy alta sensibilidad porque nos muestra este caso de metabolismo. Luego, en este caso, si nosotros hacemos un electrocefalograma para complementar, podremos observar que está normal, sin ningún cambio atípico, a diferencia de otra demencia, que es una demencia tipo rápidamente progresiva, que es la enfermedad por Creutzfeldt-Jakob, que lo cual es muy rara. Esa sí tiene patrones típicos particulares del electrocefalograma, pero no usamos ese tema, así que pasamos a enfermedad de Binswanger, en la cual este caso también sería aquí encontraremos, por ejemplo, tomografía, muestra áreas hipodensas en la sustancia blanca y en la resonancia magnética encontraremos leucoaraiosis, ¿ya? Entonces te estás preguntando, ¿pero qué es leucoaraiosis? Significa en este caso encontrar áreas hiperintensas de sustancia blanca, lo cual refleja que hay un daño crónico por enfermedad de pequeños vasos. Entonces, concluyendo con la parte de diagnóstico, si preguntan cuáles son las técnicas para hacer diagnóstico de enfermedad de Scheimer, responderías que en este caso ricosubarquídeo, por ejemplo, que nos encontraremos beta amiloide disminuido, ¿no? 42 disminuido, hacer resonancia magnética, encontraremos atrofias de hipocampo, más de ventrículos y en la prueba de tomografía por emisión de positrones
veríamos hipometabolismo, ¿no? La clínica también y el test de el mini mental test. ¿Cuál es el diagnóstico en enfermedad de PIC? O sea, qué técnicas que utilizarías sería obviamente lo primero la clínica. Recuerda que se basa primero conductual, resonancia magnética en la cual verías atrofia de lóbulos frontales, de lóbulos temporales. Y también está el PET, ¿no? En este caso ya me gustaría un hipometabolismo en estas áreas. Y para complementar el cefalograma, para diferenciarlo o no de enfermedad de Jacob. Y acá lo principal en Big creo que es la leucoariosis. Seguimos ahora con las dos últimas enfermedades cerca de Lewy y demencia senil en general. Recuerda que acá en el diagnóstico clínico estará, nosotros veremos de caso la parte visual, alucinaciones y el parkinsonismo. Serían los dos síntomas más importantes acá, parkinsonismo y alucinaciones visuales. También encontraremos pruebas, por ejemplo, acá encontramos con la PET, y así que se encontrará hipometabolismo en casos anteriores, pero acá principalmente hay una afección frontoparietal, no es como el otro que es temporalmente. Aquí en este caso, para diferenciar de Parkinson, se considera que en Lewy, por ejemplo, la demencia, como dice acá, aparece primero. Sí, muy importante eso porque en enfermedad de Parkinson suele aparecer primero la demencia. Perdón, enfermedad de Parkinson suele en este caso aparecer primero los síntomas motores como son la bronicinesia, el temblor de reposo, ¿no? Y aquí de Lewis suele aparecer primero la parte de demencia, la parte cognitiva. Entonces, ya, esto es demencia en general, así que vamos a pasar. Recuerda que demencia es un nombre general, importante aplicarse test, ya, también si caso con menos 27 indica una alteración. También podemos hacer una prueba, por ejemplo, de vitamina B12 para ver si tiene eficiencia y a veces explica la demencia o hormona tiroestimulante, por eso he visto también que el hipotiroidismo es asociado también a demencia, tal vez función renal también, ¿no? Pruebas hepáticas, o asuntos que se usan ya pruebas para complementar, ¿no? Parte del diagnóstico así a nivel general. Entonces, habiendo concluido ya con las manifestaciones clínicas, pasaremos a una parte también fundamental que será acerca del diagnóstico de las enfermedades, ¿no? Estamos en el Alzheimer, PIC, igual, entre otros. Entonces, para ilustrarlo mucho mejor, empecemos con Fred Scheimer comparándolo con parte del envejecimiento normal. Recuerda que aquí con el envejecimiento pues, va a producir también una lentitud mental, va a haber olvidos frecuentes también, pero sin embargo, esos no van a interferir en la vida diaria como se considera Scheimer. Aparte, si nosotros, por ejemplo, lo comparamos frente a otro tipo de patología, como lo es el síndrome, bueno, ese, por ejemplo, el síndrome confusional agudo o el delirio, este se caracteriza por esta alteración de la conciencia y la atención, inicio súbito y además este caso fluctuante. A diferencia del Alzheimer, donde no hay alteración en cambio de conciencia ni de atención. Ya en Alzheimer, este caso, no presenta este caso esto. También ese caso va a diferenciarse de la pseudodemencia, como les mencioné, ya que en esta, por ejemplo, pseudodemencia depresiva, el paciente reconoce y se angustia por su déficit, ¿no? Porque una persona, por ejemplo, con Alzheimer no se da cuenta de su déficit, muchas veces, o sea, piensa que no, o así caso no, o lo disimula, como dice acá, ¿no? O sea, lo niegan, lo disimula una persona con Alzheimer. En cambio, una persona con pseudodemencia, si lo reconoce, y pues el médico lo reconoce y se angustia, se preocupa, ese sería ese caso de pseudodemencia, pero no tiene ese caso una demencia como tal, ¿no? Como si fuera Alzheimer. Aparte, este caso, también si hacemos una comparación con respecto a los síntomas de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, entonces aquí, por ejemplo, el Alzheimer se distinguiría este caso por el primer síntoma sería pérdida de memoria, mientras que el PIC, este caso sería los cambios de personalidad ocurrentes que la pérdida de memoria, ¿ya? Recuerda que acá en PIC, lo último sería ese caso ya la parte cognitiva. Seguimos por acá con la parte de la enfermedad de PIC. Bueno, esta enfermedad, a diferencia de lo anterior, por ejemplo, vamos a encontrar que lo primero que se va a afectar aquí sería, este caso, la parte conductual. ¿Sí? En este caso vamos a encontrar los cambios de personalidad precoce, la conducta desinhibida. Acá no presenta ovillos neurofibrilares ni placas de beta amiloide como si tenía la enfermedad de Alzheimer.
También podemos ver que en esta enfermedad de PIC también tenía clasificaciones, ¿no? Tenía una clasificación, el primer tipo de este tipo de enfermedad sería la conductual. Y el segundo tipo de esa enfermedad, otra variedad de esta sería la fase primaria progresiva. Luego sigue ya la demencia por cuerpos de Lewy. Recuerda este caso también apoyarte de la clínica, pero también en este caso, entre otras, en otras manifestaciones que va a presentar, recuerda que en Lewy tiene este caso alteraciones como alucinaciones visuales y también pues la pérdida de memoria, en este caso también está presente, sin embargo, va a ser casi al final no se no presenta tanto al inicio, ¿no? No es como una enfermedad, en este caso de Schindler, la cual predominaba esto. Entonces, más que nada, se caracteriza por tener ausencia visual y también el deterioro cognitivo. Y recuerda que esta enfermedad responde muy mal a neurolépticos clásicos como son el espiridona, por lo cual deberías darle uno atípico en caso que quieras tratarlo, ¿no? Si tiene agitación, como sería la quetiapina o clozapina. El otro diagnóstico diferencial, entonces recuerda otra diferencia fundamental del Alzheimer cerebral que afecta a personas mucho más ancianas, se pica en este caso a más jóvenes de 40 a 50 años, en cambio el Alzheimer mucho más ancianos. Recuerda que la enfermedad de PIC nunca va a tener ovillos, ni tampoco placa beta amiloide. La enfermedad de PIC, la demencia, los problemas cognitivos como amnesia, apraxia, agnosia, van a desarrollarse ya al último, ¿sí? En cambio, la enfermedad de Alzheimer va a tener los problemas de memoria al inicio de la enfermedad. En cambio, PIC no tiene alteración de la memoria al inicio, ¿no? Sería lo último que aparecería. Bueno, lo mismo que te lo iba explicando, lo mismo este caso de enfermedad de PIC que hemos hablado anteriormente y que lo pasamos. En riesgos laboratoriales, ahí en este caso, veremos que la enfermedad de Alzheimer. Lo más importante sería ver qué es lo que resulta en el encefalograquí. Recuerdo este caso encontrar disminución de la beta amiloide, ¿ya? Que cómo estará la proteína tau, en el caso estará aumentada. Y también, por ejemplo, encontraremos que la enfermedad de Schindler, pues como te dije, predomina más de memorias recientes. La enfermedad de PIC, por ejemplo, ¿cuáles son los biomarcadores? Aquí en este caso vamos a ver la utilidad del encefalograma más que de laboratorio, porque acá no existen biomarcadores ya en sangre ni ferroquídeo, así que solamente nos quedamos con el electroencefalograma y también con estudios en neuroimagen, en la cual habíamos visto que en la enfermedad de PIC, por ejemplo, en la imagen encontraremos atrofia en el lóbulo frontal, lóbulo temporal, encontraremos en el PET, hipometabolismo, ¿no? Y el encefalograma lo encontraremos normal. Y seguimos acá con la demencia por cuerpos de Lewy. Acá este caso también nos dispone biomarcadores en raquídeo. Solamente nos basamos por la clínica principalmente. Recuerda que predomina alucinación visual, deterioro cognitivo, más también esta prueba, ¿no? De PIO cerebral. Y ya, hay algo imaginológico, lo que vengo también mencionando. um, Acá, la de Scheimer, resonancia magnética, como les había dicho que se veía, por ejemplo, resonancia magnética en la enfermedad de Scheimer, se vería atrofia de hipocampo y también dilatación de los ventrículos, ¿no? También en este caso que se vería en la tomografía por emisión de positrones, se vería en este caso hipometabolismo. En la enfermedad de PIC, ¿qué esperarías encontrar en un paciente con enfermedad de PIC? Que también haya atrofia, pero atrofia ya no en el hipocampo, como en el Schimmer, sino atrofia en el lóbulo frontal y temporal. Y en este caso también en la tomografía de emisión de positrones que esperas encontrar en una persona con enfermedad de PIC, se mostrará hipometabolismo en esas áreas que están afectadas al área frontotemporal, incluso antes de la resonancia magnética, por lo cual se considera una buena prueba para realizar en sospecha de enfermedad de PIC. La enfermedad de Biswager, recuerda que acá la tomografía va a mostrarte en este caso áreas hipodensas de sustancia blanca, mientras que la resonancia magnética te va a mostrar leucoaraiosis. ¿Y que es la leucoaraiosis que se muestra en la resonancia magnética? Serán áreas hipertensas por pérdida de mielina, ¿ya? Por la desmielinización que está viendo esta enfermedad. Entonces, esto nos lleva a sospechar de esta enfermedad de los pequeños vasos. Recuerda que son por aterosclerosis de pequeños vasos a nivel cerebral. La demencia por cuerpos de Lewy, en la cual te acuerdas que lo primero que predominaba acá era la parte la clínica del visual material cognitivo, ¿no? Acá también se hace, por ejemplo, la misma prueba de tomografía por emisión de positrones, encontrarás hipometabolismo y ya. Entonces, lo principal, en este caso, bueno, acá, como se ve, por ejemplo, acá la PCT enfermedad de Scheimer, encontraremos en este caso áreas menos hipometabolismo, ¿no?